Bendiciones mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a una emisión más de estudiando las epístolas apostólicas paulinas, y ya veremos si seguimos con las demás epístolas que no son del apóstol Pablo. Pero en este momento ya estamos en el capítulo 12, donde nos quedamos la semana pasada, ustedes lo recordarán. Y hoy vamos a tocar este tema, como usted ya lo vio en la miniatura, el cuerpo místico de Cristo. Va a estar muy interesante, así que no se vaya, quédese hasta el final. Y nos da mucho gusto que está usted ya aquí conectado. Saludos a todos los que se están conectando. Como usted sabrá, esta es una emisión grabada, pero estamos en el chat en vivo, así que si usted quiere participar, participe aquí en el chat en vivo. Usted puede estar escribiendo y lo estamos leyendo completamente en vivo. Ahí estamos contestando. Bendiciones a todos los que están conectando. Les invito a que si usted no se ha suscrito, si es primera vez que nos ve, lo invito a que se suscriba. Apóyenos dejando también un like. Y si usted se suscribió, active la campanita, es importante para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos un video nuevo o estamos transmitiendo en un video nuevo. También si usted necesita algún material o tiene alguna pregunta, nos puede escribir aquí a este correo electrónico que es sablevision.yete@gmail.com. Aquí con mucho gusto les vamos a contestar, los vamos a leer. Y si nos gusta seguir en la red social de Facebook, nos puede buscar también como sablevision.yete. Aquí en esta dirección los va a redirigir a la página de Casa de Oración, y también ahí con mucho gusto los podemos atender. También ahí usted puede ver algunas fotos que hemos subido, algunos videos, y estar más en contacto, más cerquita, ¿verdad? Pues mis hermanos, vamos a iniciar. Saque su Biblia, saque su cuaderno, si usted quiere ir apuntando. Compártanlo. Tiene mucho que no nos comparten ustedes una gráfica, una lámina o un resumen con lo que han aprendido. Si usted ha aprendido algo y nos quiere compartir eso que ha aprendido en este tiempo, envíenos una gráfica, ya sea en papel, no importa, con pluma, con lápiz. Si usted lo tiene, la forma de elaborarlo en computadora, hágalo en computadora y compártanlo. Nos daría mucho gusto estar viendo qué es lo que el Señor les está dando y les está ampliando. Depende de cada tema del que estamos tocando. Pues vamos a continuar, hermano, con el capítulo donde nos quedamos la semana pasada, que fue Primera de Corintios 12, ¿lo recuerdan? Nos quedamos hasta el versículo 11. Y ya hemos estado hablando pues del noveno problema al cual Pablo estuvo ahí enfrentándose y arreglando en la iglesia de Corinto. Y ese tema que habló, o ese tema que arregló, que es el noveno, es el tema de los dones, ¿verdad? La semana pasada estuvimos estudiando eso. Si usted se lo perdió, lo invito a que vaya a buscar Apocalipsis, Primera de Corintios, capítulo 12, o parte 12, que es lo que está en la lista de reproducción de las epístolas. Y usted se lo perdió, pues búsquelo ahí. Si no, también se lo voy a dejar aquí en una anotación por aquí. Y si usted nos está viendo en celular, aquí usted va a ver la anotación. Si nos ve en televisión, no lo va a poder ver, pero si nos ve en computadora y en celular, usted puede ver ahí la anotación y los va a redirigir a ese tema que les compartimos la semana pasada, que es Primera de Corintios, parte 12. Hoy le daremos la continuidad a ese capítulo y nos quedamos en el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 11, perdón. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo por último en este versículo. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Cuando estamos hablando de los dones del Espíritu, hermano, del Espíritu Santo, hablamos de que el Señor va a repartir como Él quiere, ¿verdad? Lo acabamos de leer. No como pensamos nosotros, no es como queremos, ni como pretendamos que pueda suceder, sino como Él quiere. Él reparte los dones como Él quiere. La semana pasada ya lo explicamos muy a detalle. Por eso si usted no ha visto el tema anterior, lo invito a que vaya a verlo. Pero explicamos que los dones del Espíritu se forman o se dividen o se clasifican, más bien, no hay división, sino se clasifican en tres, que es los dones de inspiración, los dones de poder y los dones de revelación, ¿verdad? Si usted ahí lo apuntó, lo debe tener ahí en sus apuntes. Y si usted le está viendo por primera vez, no se preocupe, también ahorita le voy a dar un breve resumen. Los dones de inspiración, si usted quiere apuntar,
son el don de lenguas, don de profecía y don de género de lenguas. ¿Ya lo apuntó? Los dones de revelación son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Y los dones de poder son fe, sanidades y milagros. Amén. Entonces ya si usted se le había pasado a apuntarlo, ya aquí se lo vuelvo a dar para que usted lo apunte. Y si usted no estaba viendo por primera vez, pues apúntelo. Eso le queda muy bien para que vea cómo se clasifican los dones del Espíritu Santo en 3. ¿Qué es lo que hacen los dones de inspiración? Es el siguiente. El don de género de lenguas, explicamos que era hablar lenguas humanas y lenguas angélicas. Puede de repente estar hablando lenguas espirituales, lenguas angélicas, y continuar y comenzar a hablar en lenguas humanas, pero en diferentes idiomas, pues, para que se entienda, ¿no? En ruso, en alemán, si usted es de Latinoamérica y habla el español, de repente habla en inglés, en francés, todo dependiendo de a quién el Señor le quiere hablar en en ese mensaje, ¿no? Si hay un alemán ahí, pues obviamente no le va a hablar en español, le va a hablar en alemán. Amén. Y esto lo vimos que esto que les estoy explicando pasó en Hechos, en el capítulo 2, donde ellos oían hablar en sus idiomas natales. Todos los que estaban ahí hace una lista de todos los que estaban ahí, y todos entendían lo que estaban hablando de las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Estaban hablando en un solo idioma, o cómo hacérselo entender, sino que todos, no importaba el idioma que hablaran, todos estaban entendiendo. Ese es un don de lenguas. El don de profecía es hablar para edificar, consolar y exhortar, como veíamos en 1 Corintios 14:3, y que también más adelante vamos a estar estudiando detenidamente. 1 Corintios 14, ahorita vamos en el 12 y vamos a dedicar un video exclusivamente a eso. El don de interpretación de lenguas es interpretar por el Espíritu las lenguas que están dándose dentro de la iglesia. Es muy parecido al don de profecía, pero se tiene que diferenciar en el sentido de que alguien habla en lenguas y el Señor le está dando la interpretación a otro. Amén. O a él mismo. Los dones de revelación son la palabra de sabiduría. Ya vimos que se puede ver el futuro por el Espíritu, y la palabra de ciencia revela el presente y el pasado. Amén. Eso lo vimos también con mucho detalle. Y esos son dones para liberar. Y el discernimiento de espíritus es el crítico de los espíritus. Ese es el que discierne qué espíritu se está moviendo, cómo se está moviendo y cuándo se está moviendo. Para eso es que sirve Después siguen los dones de poder, que uno es la fe sobrenatural que viene de parte de Dios, y el que tiene esta fe tiene una administración gloriosa, porque suceden cosas, hermano, gloriosas. Por lo regular hay milagros grandes cuando se empieza a mover este don de fe. También está el don de sanidades, no de sanidad, y decimos que es sanidades porque es sanidad del cuerpo y sanidad del alma, es plural. Y definimos que es sanar todo, lo que la ciencia puede sanar, pero sanarlo sobrenaturalmente. Amén. El don de milagros es sanar lo que naturalmente no se puede sanar. Por ejemplo, digamos, esta enfermedad muy famosa que es el SIDA, que hasta el momento no hay una cura. Si oramos y alguien es sanada de esta enfermedad, no es el don de sanidad, sino es el don de milagros, porque ya no es una sanidad que se pueda sanar naturalmente, sino que esto es ya sobrenaturalmente y se le puede llamar como el don de milagros. Vimos, hermano, que estos dones son para el bien común, ¿lo recuerdan? Y son dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, como lo vimos al principio en este video, en el versículo que leímos. Y para explicar cómo funcionan los dones, ahora Pablo, en 1 Corintios 12, a partir del versículo 12 hasta el versículo 31, empieza a hablar de la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo. Y pues por eso que le hemos titulado el cuerpo místico de Cristo. En el cuerpo de Cristo hay una diversidad porque Dios ha repartido el don a cada uno, como lo vimos al principio, como Él quiere. Amén. Y como somos un cuerpo, también hablamos de que debe de haber simetría espiritual. Así que definitivamente esto es muy especial, hermano, de parte de Dios. Así que ponga mucha atención,
Póngase cómodo si usted está aquí viéndonos a través de una tablet, de un teléfono o de una computadora, en su celular, en la televisión. Ponga mucha atención, saque su cuadernito, saque su Biblia. Vamos a comenzar de donde nos quedamos. Amén. Versículo 12 del capítulo 12 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora Pablo está hablando, el apóstol Pablo está hablando del cuerpo místico de Cristo. ¿Y quién es ese cuerpo místico de Cristo? Es la iglesia, hermano. Y tenemos versículos, hermano, para aventar para arriba, para hablar del cuerpo místico. Pero vamos a tocar solo los más esenciales. Efesios, acompáñame a Efesios 5:30. Dice así: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Vea cómo dice aquí, hermano, en la versión Reina Valera 60. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué interesante, ¿verdad? Buscados de su carne y de sus huesos. Y me llama la atención que cuando vemos en la palabra, dice que somos de su carne y de sus huesos. Y aquí está hablando del cuerpo místico de Cristo. Y cuando decimos místico, hermano, estamos hablando del cuerpo espiritual. Y nosotros, hermanos, somos ese cuerpo espiritual. Acompáñeme, vamos a seguir leyendo 1 Corintios 12:13. Dice así: y le mostraré, está en Samuel, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero que ponga mucha atención en la última parte que dice: y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque es que dice que nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjese, por ese espíritu nosotros fuimos bautizados en un cuerpo. Así que por eso hemos entendido que el evangelio es una resurrección espiritual, como lo dice Juan 5:25. Esta ya lo hemos estudiado en estudios anteriores, que es la primera resurrección que tenemos al recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. A esto, hermano, se le llama resurrección espiritual. En el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento empezamos a ser parte de ese cuerpo, porque nos dieron un espíritu y hemos sido trasladados de muerte a vida. Entonces esa es la primera resurrección y empezamos a formar parte de ese cuerpo espiritual. Sigamos leyendo ahora 1 Corintios 2:11. Vamos a ver qué dice aquí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Aquí está bien clarito, hermano, que hay espíritu humano y hay espíritu de Dios, ¿verdad? Pero vea cómo dice: ¿quién conoce las cosas profundas de los hombres sino el espíritu? Espíritu con E minúscula es el espíritu del hombre. Y dice: ¿y quién conoce las cosas profundas de Dios sino el espíritu de Dios? Espíritu con E mayúscula, espíritu de Dios. Pero cuando usted y yo fuimos salvos, lo que sucedió fue que nos unimos, hermano, con el Señor para ser con Él un solo espíritu. Como dice 1 Corintios 6:17. Dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Se fija, hermano, estamos unidos al cuerpo de Cristo por el espíritu. Por eso es por lo que el evangelio debe ser un evangelio de vida espiritual, hermano. Porque una vez que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nos hacemos un espíritu con Él. Y todo a nuestro alrededor formamos parte de ese cuerpo espiritual. Y todo debemos empezar a movernos en el ambiente espiritual. Sigamos leyendo 1 Corintios 12,
del versículo 14, que es donde nos quedamos, al 18. Dice así: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Hace énfasis de que Él pone los dones y pone a cada uno en el cuerpo como Él quiere. Y ahorita voy a explicar por qué es que les hago énfasis en que los dones tienen que ver con qué parte del cuerpo somos. Ahora quiero que unamos 1 Corintios 12:11 y 1 Corintios 12:18. Y aquí vamos a entender cómo funcionan los dones y por qué Dios ha repartido los dones de esta manera. Mire, vamos a empezar con 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y si unimos con el 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Dios da dones como Él quiere. Pero ahora dice que Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo como Él quiso también. Quiere decir que cada uno recibe dones según el lugar del cuerpo de Cristo en el que fue asignado por Dios. Fíjese qué interesante, hermano. Imagine usted que si alguien es ojo, pues ¿qué dones le van a dar a ese que es ojo? Pues seguramente le van a dar palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Y si alguno fuera nariz, pues discernimiento de espíritus. Si alguien fuera boca, pues profecía, ¿verdad? Lenguas. Y si fuera un oído, interpretación de lenguas. Si alguien es mano, le van a dar poder, milagros. Y si alguien es pie, pues le van a dar fe. Una de las grandes batallas que tiene el Hijo de Dios es que muchas veces el Hijo de Dios, hermano, no sabe quién es en Dios. Si le preguntas cuál es su asignación divina, cuál es su propósito, la verdad es que muchos no saben cuál es el propósito, cuál es su asignación divina. Y nosotros, hermano, deberíamos ser sabios y dependiendo de los dones que Dios nos ha dado, nos podemos ubicar en el cuerpo. Fíjese qué interesante, qué glorioso, hermano. Sabiendo nosotros identificar los dones que el Señor nos da, sabremos a qué parte del miembro es al que pertenecemos. Y no vamos a estar intentando hacer funciones que no nos corresponden. Dios coloca a cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Amén. Por eso Dios da dones como Él quiso. Y por eso hay gente que nunca le van a dar un don, hermano. Porque su asignación divina no es a ese miembro. Entonces, según el don que Dios le ha dado a cada uno, pues usted puede encontrar su asignación divina. Y al encontrar su asignación divina, mi hermano, en el cuerpo, pues usted podrá desarrollarla, y así va a ser una bendición muy grande para el cuerpo. Imagínese ya, si usted sabe su asignación, si usted sabe su función en el cuerpo, pues es más fácil, ¿no? Es más fácil desarrollarse y es más fácil saber cuál es nuestro propósito al cual el Señor nos ha enviado. Qué glorioso, ¿verdad? Esto está muy interesante. Para todos aquellos que de repente dicen, es que el Señor no me ha revelado por qué estoy en este cuerpo, en esta familia, por qué me mandó a la tierra. No encuentro mi propósito, hermano. No encuentro mi propósito, le dicen al pastor. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Que no tengo un propósito en la vida. Pues ahí está la respuesta. Ve qué don el Señor te ha dado y verás a qué parte del cuerpo perteneces y cuál es tu función, cuál es tu asignación divina. Así es más sencillo de entender, ¿verdad? Vamos a leer, a continuar leyendo 1 Corintios 12, ahora el versículo 19. Pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si Dios diera el mismo don a todos, hermano, entonces ¿dónde habría cuerpo de Cristo? ¿Dónde estaría? El cuerpo de Cristo es la simetría divina de la repartición de los dones según la voluntad y la asignación de cada uno. Amén.
Sigamos leyendo el versículo 21. Dice así: Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Fíjese, hermano. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Ahora dice, hermano, la palabra que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. O sea que el que tiene el don de la palabra de ciencia no le puede decir al que tiene el don de sanidad y milagros, no te necesito. O al profeta, ¿no? Porque entonces no sería del cuerpo, amén. Entonces la doctrina de Pablo, o la doctrina del Señor Jesucristo que está siendo impartida a través del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, es la dependencia que debemos tener unos con otros, hermano, como cuerpo de Cristo. Como cuerpo místico de Cristo, hermano, nos necesitamos, y eso nos obliga a vivir en santidad y en unidad. Por ejemplo, si la mano se pelea con el pie, se tienen que reconciliar a fuerzas, hermano, porque en algún momento el pie va a necesitar de la mano. Si el ojo se pelea con la mano, ¿qué va a hacer cuando se le irrite el ojo? Tiene que ir la mano a limpiar ese ojo, ¿verdad? Y aunque estén peleados, tienen que ir. Uno empieza a sentir lagrimeo, y ¿qué es lo que hace? La mano va inmediatamente al ojo. El cerebro manda esa instrucción. Entonces no pueden estar peleados, y aunque estén peleados, pues tienen que estar unidos. Entonces el cuerpo de Cristo en la madurez tiene que ser un cuerpo que funcione, hermano. Un cuerpo que funcione entendiendo la dependencia que tenemos unos con otros. Uno como cuerpo no puede ser independiente. El ojo no puede ser independiente de la nariz, la boca no puede ser independiente del oído, las manos de los pies. Usted me entiende, ¿verdad? Ahora dice Pablo que los miembros del cuerpo que son menos dignos son a los que les damos más trato especial. Los miembros del cuerpo que pareciera que tienen menos dignidad son a los que más atendemos. Y lo que Pablo está diciendo es que el cuerpo de Cristo debe de proteger a los débiles en la fe. El cuerpo de Cristo debería tomar al débil hermano y protegerlo y desarrollarlo, porque esa es la voluntad de Dios. Dios ordenó el cuerpo dando más honor al que le falta honor. Amén. Espero que vaya quedando bien entendido, y está fuerte, ¿verdad? A veces muchos ya se sienten muy eruditos, a veces se sienten ya como que, ay, el pie ya no me merece. Pero no, hermanos, uno, si se cree más maduro, debería ayudar al más inmaduro a fortalecerlo, a ayudarlo a madurar. Amén. No empezar a ponerle el pie para que no crezca, sino que uno tiene que animar a los hermanos débiles en la fe a que puedan ellos también crecer en madurez y llegar a la misma estatura, que es lo que el Señor quiere, que todos estemos en unidad en la estatura del varón perfecto. Versículo 25 dice así: para que no haya desavenencia o división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, los unos por los otros. Desavenencia es división. Una de las cosas que va a pasar en los últimos tiempos, en estos tiempos, hermano, es que se van a levantar hombres sin espíritu a traer división al cuerpo. ¿Y quiénes son estos hombres sin espíritu? Vamos a ver qué dice Judas 19. Judas 19 dice así: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu, de Dios. Yo dije Judas 19 porque solo tiene un capítulo, hermano, para que se entienda. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen espíritu. Estos que no tienen espíritu son los que causan división, hermano. Son hombres bestias, son hombres fieras. Si leemos la Biblia Nácar Colunga, nos vamos a impactar con Judas 1.19, porque ahí habla de hombres animales sin espíritu. Ahí se lo dejo de usted de tarea para que lea
Judas 1.19 o Judas 19, perdón, en la versión Nácar Colunga. Ahí se lo dejo de tarea. Y si usted ya lo leyó, por ejemplo, nuestra hermana Marina, nuestra hermana Deyanira, que de repente nos ayudan con las versiones, escríbanlo en el chat para que se quede aquí grabado, o háganme favor ponerlo en los comentarios. Si usted ya lo tiene ahí, búsquenlo en la Nácar Colunga y escríbanlo en los comentarios para que los demás que vayan a ver este video lo puedan ver en la parte de abajo, hermano, en los comentarios. Muchas gracias. Dice, hombres animales sin espíritu. En el último tiempo, hermanos, se van a levantar fieras. Y hemos estado estudiando el Apocalipsis y los 4 sellos. También, si no lo ha visto, le invito a que lo vaya a ver. Cuando se abra el 4 sello, dice la Biblia que la muerte mata con espada, con hambre, con pestes y con fieras de la tierra. La espada es la guerra, las pestes es la enfermedad, el hambre es la escasez, pero las fieras de la tierra son hombres y mujeres del último tiempo, que le mostraron a Timoteo en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, lea usted en casita, que son hombres animales, hermano, que no tienen espíritu, hombres bestias que causan divisiones, como lo vimos ahorita en 1 de Corintios. Por eso dice Pablo en 1 de Corintios 12:25, que en el cuerpo de Cristo no debe haber divisiones, sino que cada miembro se debe preocupar por otro miembro. ¿Qué pasa cuando se golpea un dedo, hermano? Cuando está usted martillando, se golpea el dedo, ¿qué pasa automáticamente? Se va el dedo a que la boca lo chupe, ¿no? Así como que para que se pasa el dolor, que no sé, es un instinto. De inmediato se empieza usted a chupar el dedo porque el cerebro ordena que una parte del cuerpo ayude a la otra parte del cuerpo que está necesitada. Y este es el fluir de los dones, hermano. Los dones ordenados. Sigamos leyendo ahora el versículo 26. Dice así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Me llama mucho la atención, hermano, que cuando se mencionan los dones del Espíritu, se menciona la unidad del cuerpo. Los dones del Espíritu Santo procuran siempre la unidad en el cuerpo. Lo tremendo, hermano, es que lo mismo sucede en Romanos 12. Y en Romanos 12 ya estudiamos también, si usted no lo ha visto, vaya usted a buscar Romanos 12. Nos está hablando de los dones del Padre. Y habla exactamente de lo mismo. Mire, vamos a hacer un breve resumen para que usted lo recuerde. Los dones del Padre están en Romanos 12, del versículo 6 al versículo 8. Romanos 12:6. Aquí están los dones del Padre. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero fíjese qué pasa en el versículo 15. Después de que da todos los dones del Padre, ¿cuál es la función de los dones del Padre? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Del verso 6 al verso 8 están los dones del Padre, y cuando estos dones están activos, hay unidad en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo espiritual, en el cuerpo místico, según el versículo 15, porque dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto nos está hablando de unidad, ¿verdad? Y aquí en 1 de Corintios 12, del versículo 7 al 10, está hablando de los 9 dones del Espíritu, que es lo que ya leímos. Y en 1 de Corintios 12, 26 nos habla de la unidad del cuerpo. Y si usted se da cuenta, es exactamente lo mismo de lo que pasa con los dones del Padre. Mire, para que quede también aquí grabado, vamos a leer 1 de Corintios 12, y casualmente el mismo capítulo, ¿verdad? Romanos 12, 1 de Corintios 12. Del 7 al 10 habla de los dones del Espíritu, eso ya lo leímos. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y si nos vamos al 26,
cuando estamos ejerciendo esos dones en unidad, ¿qué pasa? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si se fija, pasa exactamente lo mismo que en Romanos. Gozaos con los que se gozan y lloraos con los que lloran. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, mi hermano, los dones del Padre manifiestos en el cuerpo traen unidad. Y los dones del Espíritu manifestados en el cuerpo también traen unidad. Y lo tremendo, hermano, es que lo mismo pasa con los dones del Hijo. Fíjese, acompáñenme a ver los dones del Hijo en Efesios 4:11. Efesios 4:11, vamos a ver los dones del Hijo. Eso también ya lo estuvimos estudiando, pero vamos a repasarlo. Estos son los dones del Hijo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjese lo que dice el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo voy a repetir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se fija, hermano? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces los dones del Hijo activos producen unidad. Así que la evidencia, hermano, de que están fluyendo en la iglesia dones genuinos es que hay unidad, ¿verdad? No hay vuelta de hoja. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto que ellos fueron visitados por una unción de dones. Ya lo vimos en 1 Corintios 1 del versículo 7. Sin embargo, están divididos. Y eso no puede ser, ¿verdad? Porque donde hay dones, hay unidad. Donde hay dones en orden, hay unidad. Y ya si fijamos cuántos dones hay 21, ¿verdad? Los dones del Padre, los dones del Espíritu y los dones del Hijo, que son 5. Ahora, si hay dones y no hay unidad, pues obviamente aquí hay gato encerrado, ¿verdad? Y hay que ver qué está pasando, hermano, porque no es posible que haya dones y no haya unidad. Pues ya vimos que tanto los dones del Padre como los dones del Espíritu y como los dones del Hijo, ¿qué producen? Unidad. Entonces, mi hermano, ¿qué pasa con las iglesias que tienen dones pero están todas divididas? ¿Serán dones genuinos? ¿Serán dones del Espíritu en realidad? Porque puede haber dones genuinos que estén en el alma, no en el fluir del Espíritu. O sea, alguien que tiene un don de profecía genuino, pero profetiza en el alma. Para eso hay que juzgar la profecía, hermano. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos 1 Corintios, el capítulo 14. Así que ténganme paciencia. Estamos en el capítulo 12. Cuando lleguemos al capítulo 14 va a ver todo lo que vamos a estudiar también. ¿Serán dones genuinos si no hay unidad, hermano? Esa es la pregunta del millón. ¿O serán dones del Espíritu pero no están en el Espíritu? ¿O serán dones del diablo? ¿O serán dones de los hombres? Son muchas preguntas, pero algo está pasando, hermano. Si hay dones pero no hay unidad, pero algo está sucediendo, porque la administración de los dones debe traer unidad. Amén. Así que si usted tiene un don, usted une al cuerpo, hermano. Porque los que causan divisiones son las fieras, son esos hombres que no tienen espíritu, son esos hombres animales, como lo leímos en Judas 1:19 en la versión Acar Colunga. Vamos a seguir leyendo, está muy interesante y fuerte, ¿verdad? 1 Corintios 12, ahora el versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, hermano, pero distribuido en diferentes miembros. Por eso nadie se pudiera adjuntar todo para él, o sea, se puede adjudicar todo para él, porque si no, ¿quién aguantaría a ese hombre, verdad? Leamos 1 Corintios 12:27 en la versión Torres Amat. Esto se lo voy a leer, no lo tengo aquí en pantalla en la aplicación de la Biblia, pero usted búsquelo en la versión Torres Amat. 1 Corintios 12:27 para reforzar la base del cuerpo místico. Dice así: vosotros pues sois el cuerpo místico de Cristo y miembros unidos a otros miembros. ¿Se fija, hermano? Aquí está bien explicado lo que es el cuerpo místico de Cristo y está en la Biblia.
cuerpo místico. Porque muchos dicen, es que esa palabra místico me suena como a misticismo y como que no está en la Biblia. Pues sí, está en 1 Corintios 12:27 en la versión Torres Amat, perdón. En la versión Torres Amat usted lo puede encontrar, que somos el cuerpo místico de Cristo y miembros unidos a otros miembros. Seguimos leyendo el versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fíjese, hermano, qué interesante lo que está diciendo aquí. Dios es el que puso a cada uno en la iglesia. Es Dios, no el hombre. Y aquí está dando el orden. Primero dice que apóstoles. Así que hay un orden jerárquico. Recuerde que en 1 Corintios 11, ya lo estudiamos, si usted lo quiere ir a ver, está en la lista de reproducción, hablamos de que la mujer no es cabeza, que la cabeza de Cristo es Dios, que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón. Y no es que Dios haga que el hombre sea de más valor que la mujer, no, o que la mujer sea de menos valor que el hombre, sino que Dios ama al hombre y a la mujer por igual. En cuanto al amor y la gracia de Dios, el hombre y la mujer, la verdad es que son iguales. Pero en el gobierno de Dios, hermano, ya es diferente, porque en el gobierno de Dios el hombre es cabeza y la mujer se sujeta. Ahora, eso ya lo vimos en el velo. En el cuerpo de Cristo los 5 ministerios valen lo mismo, que son los dones del Hijo. Pero ya en el gobierno de Dios sí hay rangos. Es decir, los 5 ministerios en la gracia de Dios todos son iguales, pero en el reino de Dios ya hay un orden. Y dice que primeramente apóstoles. Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, pero ¿por qué dice que primeramente apóstoles, hermano? Porque los apóstoles van a recibir una revelación apostólica de doctrina. Una revelación de doctrinal. Entonces los apóstoles están primero porque ellos tienen que edificar el cuerpo de Cristo con doctrina. Acompáñeme a 1 Corintios 4:9. Lo voy a leer en la versión de las Américas para que usted me siga. 1 Corintios 4:9. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Wow, hermano. Entonces, ¿en qué quedamos? 1 Corintios 12:28 dice que primeramente son los apóstoles. Y en 1 Corintios 4:9 dice que los apóstoles van al último. Entonces, ¿van al principio, hermano, o van al final los apóstoles? ¿Son primeros o son los últimos? Pues las dos cosas, hermano. Van primero para llevar la doctrina, pero van al último en cuanto al trato. Muchas veces el ministerio apostólico, hermano, el Señor lo procesa y lo deja en último lugar. Pero ¿por qué los últimos, hermano? Los últimos serán los primeros. Por eso es que deja al apóstol hasta el último. Los últimos serán los primeros. Así que si usted quiere ser primero, hermano, aprenda a ser postrero. Aprenda a ser el último también. Después de ser cola toda la vida, pues Dios en algún momento, hermano, lo va a levantar como cabeza. Así que usted no se preocupe si siempre está en último lugar. Después dice el versículo que estábamos leyendo que después de los apóstoles siguen los profetas. Hay versiones que dicen en segundo lugar los profetas. En el reino de Dios los profetas están en segundo lugar porque el profeta tiene que ir después del apóstol, hermano, regando con palabra profética. El apóstol es quien abre la brecha. El apóstol es alguien que va al frente. Pero por lo regular, el apóstol es frío, hermano. El apóstol no es sentimental. Por eso se peleó Pablo con Bernabé en el segundo viaje misionario, porque Bernabé se quería llevar a Marcos, pero Pablo no se lo quería llevar por haberlos abandonado. Él dijo, no, a Marcos no nos lo llevamos por traicionero. Y Bernabé estaba, pero sí, vamos a llevárnoslo, vamos. No, Pablo se puso el ultimátum, no lo llevamos. Así que como Bernabé sí se lo quería llevar, pues se separaron. Bernabé se lleva a Marcos y Pablo sigue por su cuenta, se fueron cada uno por su lado. Por eso se dice que el apóstol siempre es un poquito más frío y el profeta sí es un poquito más cálido. Amén. En el tercer lugar está el maestro.
Ya después del apóstol y el profeta, el maestro va enseñando la palabra. En cuarto lugar, menciona a los que hacen milagros. ¿Quiénes son estos que hacen milagros? Son los evangelistas. En quinto lugar, dice que los que sanan, y estos son los pastores. Los pastores son los que van sanando a las ovejas. Entonces, en el orden jerárquico es apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Pero en la gracia de Dios, los 5 ministerios son iguales, hermano. En la gracia de Dios, los 5 ministerios son iguales, pero en el gobierno de Dios sí hay un orden jerárquico. Por eso esto es muy tremendo, hermano, porque así como la mujer en algún momento se puede sentir menospreciada por usar velo, que no debería de ser así, pero a veces se sienten un poquito las mujeres, porque empezamos a decir que las mujeres se deben de sujetar a los maridos y así, porque ya vimos que el velo es como un escudo, hermano, por eso es que no se deberían de sentir así como menospreciadas, es una protección espiritual. Así los apóstoles con los pastores, a veces los pastores pueden decir, pero ¿por qué los apóstoles van primero? Y se empiezan a sentir un poquito menospreciados. Pero si es un apóstol genuino, hermano, debe de ir primero poniendo la doctrina. Y los pastores pues deben de ir atrás cuidando a las ovejas. A eso se le llama orden de Dios. Luego dice los que ayudan, y estos que ayudan, en el siguiente lugar después de los pastores, que son los que sanan, son los ancianos. Después dice los administradores, estos son los diáconos, que son también otras ayudas. Y por último dice los que tienen don de lenguas. Y aquí se refiere a los servidores que tienen el don de lenguas. Vea cómo Pablo está diciendo, primero apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego evangelistas, luego pastores, luego ancianos, luego diáconos y luego servidores. Aquí, hermano, están los rangos de la iglesia. Vamos a continuar leyendo. Primera de Corintios 12, ahora el versículo 29. Primera de Corintios 12, 29 y 30 dice así. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Lo voy a leer en la 60. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice, ¿acaso hablan todos en lenguas? No, ¿verdad? Pero aquí habla del don de género de lenguas, porque el don de género de lenguas, hermano, no es para todos, solo para algunos escogidos. Pero el don de hablar en lenguas como fruto o como evidencia de llenura del Espíritu Santo, ese sí es para todos, hermano, porque dice Marcos 15:17, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán en lenguas. Entonces todo el que cree, pues debería hablar en lenguas. Así que no use, hermano, como excusa 1 Corintios 12:30 para decir que el don de lenguas no es para todos. Ahí estamos hablando del don de diversos géneros de lenguas. Por último, leemos el versículo 31 para terminar el capítulo 12. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí muchos dicen, ¿cuál es ese mejor don o los dones mejores? Ahorita les voy a explicar por qué. Dice, desead ardientemente los mejores dones. Pero no hay mejor don, hermano. Cuando utiliza la palabra mejores dones, utiliza una palabra que es griega, que se pronuncia kreiton. Y esta palabra quiere decir o se interpreta como fortalecer los dones. Entonces lo que está diciendo Pablo es, anhelen fortalecer los dones. No es que un don sea mejor que otro, pero hay que buscar desarrollarlos y fortalecerlos. Pues mis hermanos, aquí con esto terminamos el capítulo 12. Vea lo importante que es saber en qué parte del cuerpo, a qué parte del cuerpo místico de Cristo pertenecemos. Depende del don que hemos recibido. A unos les podrán dar los dones del Padre, a otros los dones del Hijo
y a otros los dones del Espíritu Santo. Y cada uno tiene una función que es para en el cuerpo de Cristo. Tienen cada uno una función. Así que si usted sabe cuál es su propósito en el cuerpo de Cristo, es porque usted ya sabe qué don es el que a usted le han dado, según como Él quiso, no según como nosotros queramos. Amén. Espero se haya entendido perfectamente. Me dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias a todos los que están aquí conectados. Gracias a todos los que se quedaron aquí hasta el final. Los que se vayan conectando por primera vez y nos vean por primera vez, los invito a que se suscriban. Ayúdenos suscribiéndose. Todos los que están ahorita conectados, ayúdenme dejando su like. Y si usted ya se suscribió y dejó su like, revise si está activada su campanita para que sepa y YouTube le mande una notificación por correo cada vez que subimos un video nuevo o una transmisión nueva o un video short nuevo. También dígame en los comentarios qué le ha parecido los video short que hemos subido, le gustan. Si es así, déjenlo en los comentarios para saber si seguimos haciéndolos o nos dedicamos más a los videos largos o a las transmisiones. Pues ha sido un gusto, mi hermano, estar aquí con ustedes. Ya sabe, aquí le dejo también, le recuerdo las redes sociales para que usted nos siga o nos escriba por correo electrónico. Lo invito este domingo a las 11 de la mañana. Nos vamos a reunir para recibir la palabra de parte del Señor. Ya nuestro pastor Ignacio está mucho mejor, así que esperemos que para este domingo ya esté al 100% para que nos dé la palabra que el Señor ya tiene preparada, que le ha dado de a él de antemano para dárnosla a nosotros. Que lo he visto, aunque se ha sentido mal, él no deja de estar estudiando la Biblia para darnos ese alimento todos los domingos. Así que lo esperamos este domingo a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, por este mismo canal, Sablevisión, en YouTube. Y también lo invito el lunes a las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, a Guiados por la Palabra, también impartido por mi esposita Laurita de Arcila. Y los invito también el miércoles siguiente para seguir estudiando el Apocalipsis. Se está poniendo muy, muy interesante. Ya vamos a la mitad del Apocalipsis, así que no se lo pierda. Y si Dios nos lo permite, nos vemos aquí la próxima semana, el viernes, igual a las 7 de la noche, para seguir estudiando las epístolas. Ahora nos tocará estudiar el capítulo 13 de Primera de Corintios. También ya estamos a punto de terminar esta carta de la Primera de Corintios. Así que pase una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día, depende de la hora que nos está viendo. Si usted está viendo ahorita en la noche, pues pase una excelente noche. Le mando un enorme abrazo, muchas bendiciones a todos por nombre. Ya saben que los amamos y pues me tardaría aquí otros 20 minutos saludándolos a uno por uno. Y así que usted sabe su nombre, usted sabe que a quién me estoy refiriendo. A usted, mi hermano, a usted, mi hermana, le mando un enorme saludo, un enorme abrazo. Y espero verlo aquí conectado el domingo a las 11 de la mañana, hora de Ciudad de México, para recibir de la palabra. Los lunes, los miércoles y los viernes a las 7 de la noche igualmente. Dios los bendiga y nos vemos aquí próximamente si el Señor nos lo permite. Bendiciones.